Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Estamos empezando una nueva semana, pero es una semana muy especial porque se vienen las vacaciones de invierno. Te vamos a seguir acompañando en vacaciones de invierno, con propuestas diferentes pero parecidas, siempre vinculadas al conocimiento. Porque acá estamos, sabés que tenemos una plataforma, seguimoseducando.gov.ar, sabés que acá estamos para ponerle el hombro a la comunidad educativa, para acompañarte a vos que sos alumno o alumna, para acompañarte a vos que sos profe y tenés que crear las clases y buscar formas de enseñar a distancia. Bueno, para todos y todas aquí estamos. Y especialmente para curiosos y curiosas que se suman por la pasión que genera aprender. Claro que sí, siempre estamos para aprender cosas nuevas. Bueno, tenés que aprender algo importante, cómo cuidarte del coronavirus. Y por eso todos los días te recordamos, por ejemplo, que te laves varias veces las manos, en profundidad, toda la mano y un rato largo. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca porque por ahí entra el virus, así que es algo que tenemos que evitar. Cubrite la nariz y la boca con el pliegue interior del codo para toser o estornudar, así. Ventilá los ambientes, abrí las ventanas para que circule el aire, así respirás un aire más puro. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia, ¿viste? Vos sabés, todo el tiempo tengo en la mano el teléfono, la computadora, los lentes, uso mucho las llaves, bueno, la consola, ¿viste? Por ahí el joystick, ¿se sigue llamando el joystick? Creo que sí. Mantenerlo desinfectado. Bueno, y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800 222 1002. Vamos a cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, ¿qué les parece si empezamos las clases? En un rato viene Eugenia de Física, trajo experimentos, atención, Pero ahora arrancamos la clase de Matemáticas con Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿vos, Ángela? Bien. ¿Cómo te preparas para las vacaciones de invierno mentalmente? Y bueno, es difícil, ¿no? Hay que imaginar un poco cómo va a ser estas vacaciones distintas a todas las anteriores, porque hay cosas que no se pueden hacer, que claro, en general uno hace en las vacaciones, como salir a ver amigos, ir de vacaciones si se puede, y ahora no se va a poder, hay que pensar en otra cosa. Y bueno, es todo un ejercicio de uso del tiempo. Así es. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Hoy vamos a ver números enteros y operaciones con números enteros. Algunas operaciones, no todas. Vamos a ver suma y resta, que es un repaso de un tema que ya vimos con Cristina en clases anteriores. Así es. ¿Y con qué objetivos vamos a trabajar? La idea es, como siempre, cuando hay un objeto matemático y abstracto, tratar de vincularlo con alguna cosa en la realidad. Entonces, cómo operar y cómo eso puede representar alguna situación en la vida cotidiana, cómo cuando leemos un diario, vemos un noticiero, vemos la tele, aparecen todo el tiempo números enteros y sus magnitudes y ver qué es lo que eso está representando. Así que bueno, la idea va a ser avanzar por ese lado. Bien, o sea que vamos a hacer un repaso. Sí. Bueno, buenísimo. Arranquemos por un material de repaso. ¿Qué eran los números enteros? Mirá. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades
como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por ejemplo, el agua se transforma en hielo a una temperatura de 0 grados. Y a su vez, el hielo se derrite también a 0 grados. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados. La misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? Bueno, profe, entonces, en este plan de repasar, ¿qué son los números enteros? Bueno, a ver, los números enteros son un conjunto de números muy famoso, tienen nombre propio, que es números enteros, porque hay un montón de conjuntos y no todos tienen un nombre especial, ¿no? Este lo tiene. A ver, para ir a qué son los enteros, vayamos un pasito más atrás a los números naturales. Los números naturales son los que se usan para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así es el infinito. Sí, yo me acuerdo. Son como los primeros que aprende un chico, ¿no? Son 1, 2, 3. Así es, son los primeros que aprenden un chico. Son los primeros que en cualquier civilización que supo hablar simplemente aparecieron. Porque claro. la gente... ¿Cuántas ovejas tengo? Necesito había saber. que diferenciar una oveja, 2 ovejas, de 3 ovejas. Entonces, el concepto de número natural aparece casi espontáneamente con la propia civilización humana. Sí. La matemática se encargó después de generar operaciones matemáticas, que es, por ejemplo, la suma, la resta, que son temas que vamos a ver hoy. Y lo que empezó a aparecer era que, por ejemplo, había operaciones que no se podían hacer si solo tenemos a los números naturales. Por ejemplo, yo no podría restar, si solo existen los naturales, no puedo hacer 2 menos 5. Eso no me da ningún número natural. Claro. Entonces es que la matemática o las civilizaciones inventan los números negativos, ¿sí? Entonces a los números naturales les agregamos los números negativos y les agregamos después el 0 que
filosóficamente no es un tema menor, si el 0 es un número o no es un número, pero bueno, por suerte en la actualidad no cabe duda, el 0 es un número, y entonces el conjunto de todos estos números son los números enteros, ¿sí? Los positivos, los negativos y el 0. Bien. En general, una forma que tenemos de representar a estos números para poder visualizarlos y operar en algunos casos, que es lo que vamos a ver más adelante, es usar una recta a la que llamamos recta numérica, de la cual yo solo voy a dibujar una parte, pero esto es infinita. Voy a hacer como una flecha acá y una flecha acá. En donde algún punto arbitrario le llamamos, digamos, algún punto lo denominamos 0, ¿sí? Y a partir de ahí es que uno dice, bueno, a esto lo llamo 0 y voy a llamar 1 al punto que está, yo decido arbitrariamente a ver, voy a hacer así, a 10 centímetros, ¿sí? Acá yo digo, bueno, este punto va a simbolizar el 1, este el 0. La recta numérica, así como está planteado, me determina automáticamente dónde están todos los otros números enteros. Porque si acá está el 1, entonces tomo esta misma distancia, la transporto acá, y entonces acá va a estar el 2. Claro, esta distancia era arbitraria cuando la creaste, ahora ya no. Exactamente. Sí, era arbitraria acá y esto ya definió todo. Ok. Entonces, cuando me voy, esto es una convención, es un acuerdo que tenemos. Cuando me voy hacia la derecha, están todos los números positivos, o sea, los números naturales, y cuando voy hacia la izquierda están los opuestos de los números naturales, o sea, los números negativos. Entonces, esta misma distancia la llevo acá, y acá voy a indicar el número -1. Esta misma distancia la llevo acá, y acá voy a marcar el número -2. Y así siguiendo. Esta recta es infinita, la terminé acá porque mi regla es finita, el pizarrón es finito, pero es una forma que tenemos de representar a todos los números. ¿Sí? Los enteros. Buenísimo. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones con números enteros. Pero primero, ¿por qué no vemos material sobre sumas y restas con números enteros? A ver. Suma de números enteros. Vamos a sumar un número positivo m a un número entero n, usando la recta numérica. Supongamos que queremos hacer la cuenta -12 más 5. Pensémoslo en la recta numérica. Primero, ubicamos el número, -12. Después, contamos 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Terminamos en -7. Eso quiere decir que -12 más 5 es igual a -7. Veamos otra cuenta. ¿Cuánto es -5 más 8? Vamos de nuevo a la recta numérica. Ubicamos el número -5 y contamos 8 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos en 3. Eso quiere decir que -5 más 8 es igual a 3. Entonces, para resolver una suma entre un número entero n cualquiera y un número positivo m cualquiera, ubicamos el número n en la recta numérica y nos desplazamos hacia la derecha tantas unidades como indica el número m, para alcanzar el resultado r. Resta de números enteros. Vamos a restar un número positivo, m, a un número entero, n, usando la recta numérica. Supongamos que queremos hacer la cuenta -5 menos 6. Pensémoslo en la recta numérica. Primero ubicamos el número, -5. Después contamos 6 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos en -11. Eso quiere decir que -5 menos 6 es igual a -11. Veamos otra cuenta. ¿Cuánto es 4 menos 7? Veamos nuevamente la recta numérica. Primero, ubicamos el número 4. Luego, contamos 7 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos en -3. Eso quiere decir que 4 menos 7 es igual a -3. Entonces, para resolver una resta entre un número entero n cualquiera y un número positivo m cualquiera, podemos ubicar el número n en la recta numérica y desplazarnos a la izquierda
tantas unidades como indica el número m, para alcanzar el resultado r. Bueno, Lucas, está clarísimo el video, pero yo quiero ver ejemplos. Bueno, Ejemplos. dale. Voy a borrar el pizarrón. Me parece que tenés algunos. Tengo una cuentita acá para vos. para hacer. Una Dale. cuenta. Sumemos 2000 al número menos 3200. A menos 3200 le sumamos ¿cuánto era? 2000. 2000. Bueno, a ver, vamos a hacer, para seguir con la idea del video, que está muy bien, vamos a hacer una recta numérica. O sea, vamos a hacer una recta que para nosotros va a simbolizar el ordenamiento de los números, son números enteros. A ver, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, yo ahora no voy a usar la escala, porque no voy a hacer 3200 partecitas para acá, ni 2000 partes para allá, así que lo voy a hacer como de manera como simbólica. Sí voy a mantener el orden, o sea, voy a decir, bueno, si este es más chico que este, lo voy a poner de este lado, porque los números más chicos están siempre más a la izquierda. Entonces, voy a indicar en un punto arbitrario el 0, ¿sí? Y voy a indicar ahora el número menos 3200, que es el primer número. Sí. ¿Sí? Es el número al que se le va a sumar 2000. ¿Sí? Entonces, el menos 3200 lo voy a marcar por acá. Lo marqué arbitrariamente también. Sí, pero sí va a la izquierda, como decís vos. Claro, Lo es importante negativo, que va a la seguro. O izquierda sea, no del puede estar cero. de este lado. Claro. Ahora, a este número le voy a sumar 2000. Cuando en la recta numérica uno suma un número que es positivo, como es el 2000, lo que tiene que hacer es correrse siempre hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es desde acá nos vamos a correr 2000 en aquella dirección. ¿Sí? Positivo. Entonces vamos a caer en algún lugar. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, si de menos 3200 me corro 2000 hacia allá, ¿sí? Entonces el número este en el que voy a caer es el número menos 1200. ¿Sí? Eso quiere decir que menos 3200 más 2000 es igual a menos 1200. ¿De Bien, acuerdo? Perfecto, sí. La cuenta que hiciste, a ver, es 3200 menos 2000. Te manejaste con valores absolutos. Claro, o sea, es menos 3200 más 2000. Es decir, Sí. lo que hice fue, finalmente, como este número es negativo y este número es positivo, los estoy sumando a los valores absolutos, que es el valor del número, digamos, sin el signo, si se quiere. Lo que hice fue restarlo, porque este es negativo y a este le estoy sumando. Claro. ¿Sí? Entonces, como son opuestos, lo que hay que hacer para sacar el valor absoluto del resultado es la resta. ¿Sí? Que es, en ese caso, 1200. Bien, y el perfecto. resultado es negativo porque, claro, yo estoy sumando, pero estoy sumando menos que la cantidad que tenía a izquierda. ¿Sí? Bien, tengo otra cuenta. Dale. Restemos 1000 al número entero menos 1200. Bien, entonces voy a hacer acá 1200. No, menos 1200. Menos le resto 1000. 1200 menos 1000. Menos 1200 menos 1000. Claro, ahí sumamos, teníamos un número negativo y sumamos, acá tenemos un número negativo y le Exacto. tenemos que Voy a restar. borrar acá esta parte. Voy a dejar la recta y borro los números que yo indiqué. El 0 lo sigo dejando ahí. Entonces tengo menos 1200, lo voy a marcar en donde yo quiera, pero siempre del lado de los negativos. Menos 1200. Y entonces ahora estoy restando 1000. A ver, entonces, tengo menos 1200 y le resto 1000. Restar quiere decir, cuando resto un número positivo, es correrse hacia la izquierda. Claro. ¿Sí? Entonces, el resultado de menos 1200 menos 1000 va a estar de este lado. Y como es negativo y le estoy restando aún más, el valor absoluto del resultado es la suma de ambos. ¿Sí? Entonces es 1200, o sea, el valor absoluto del número es 1200 más 1000, o sea, 3200. 3200 negativo. 3200 negativo va a estar a izquierda de menos 1200. ¿Sí? Así que, por algún lugar acá, insisto que no estoy respetando las proporciones, ¿sí? Las relaciones, como lo hice en el primer ejemplo que vimos con el 0 y el 1. Claro, es demasiado grande el número para respetar la proporción. Claro. Se podría, pero habría que hacer alguna cuenta, es como demasiado elaborado y es innecesario, porque la verdad es que lo único que importa es el orden. Claro. Lo único que importa es que si acá voy a poner el menos 2200, digo, lo único importante es que esté de este lado respecto del menos 1200. ¿Sí? Sí. Bien, entonces la solución a esto es menos 2200.
200. Bien, excelente. Bueno, ya probamos sumar y ya probamos restar números enteros. Enseguida vamos a seguir aprendiendo y repasando todo este tema, pero vamos a hacer un recreo. Eso sí, hablando de aprender, ¿habrá por ahí en tu casa algún adulto que no sepa usar el cajero automático? Bueno, lo puedes invitar a que venga a ver este segmento. Y de paso aprende vos, que te va a venir bien para cuando vos tengas que manejar cajeros y también para ayudar a algún adulto que no lo sepa hacer. Cajeros automáticos, recreo y enseguida seguimos con Lucas y la clase de matemáticas. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de septiembre del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Bueno, todo muy bien, pero yo quiero hacer ejercicios, Lucas. Tengo una Dale, cuenta para vos, para que buenísimo. nos muestres Voy a- cómo se hace una cuenta larga. Yo voy borrando. Dale, contame. Dale, te dicto. Decime. 67 Sí. más 1548 menos 32 menos 1548 más 19 menos 45. Bien. ¿Esto solo tengo una manera de hacerlo o hay No, varias? hay muchas formas de hacerlo. Bien. La primera cuestión cuando uno tiene una cuenta para hacer, la primera sugerencia es no meterse directamente a pensar en cuál es el procedimiento de manera directa que tengo que seguir, sino más bien mirar todo y decir, bueno, a ver, mirar la generalidad, ¿sí? Tengo 67 sumando, 1548 sumando, 32 restando, 1548 restando. Lamparita, se me prendió. Ah, tengo dos números iguales. 19 sumando, 45 restando. Entonces, cuando miro todo esto digo, bueno, voy a estar sumando un número, que además es un número grande y que me va a costar hacer la cuenta, y tengo restando un número igual a este. O sea, lo tengo sumando y restando. Con lo cual, digo, eso se va a anular. Eso es lo que muchas veces decimos se cancela. Se cancela quiere decir eso. Quiere decir, voy a estar haciendo algo y su opuesto. Con Claro, lo cual, es como una recta numérica. Camino 1548 pasos y después voy a tener que desandar los 1548 absolutamente. pasos. Entonces podemos directamente tachar esto y decir, bueno, esas partes no hago ninguna de las dos. En realidad estoy haciendo la cuenta, solo que me doy cuenta que eso da 0. Se anula. Ahora, ¿Sí? se cancela. Pero pará, acá porque tengo un menos y tengo un más. Si fueran del mismo signo, no. Absolutamente. Estoy sumando este número y estoy restando el mismo número. Y entonces digo, chao, listo, eso ni lo hago. Ok. ¿Sí? Bien, entonces, lo que me queda es 67 menos 32 más 19 menos 45. ¿Sí? Entonces,
Acá hay muchas operaciones en conjunto, ¿sí? Estoy sumando, aunque no dice nada, porque siempre el signo que corresponde es el que está a izquierda, ¿sí? Acá puedo asumir que hay un más, aunque no hay nada escrito, ¿sí? Entonces, 67 está sumando, 19 está sumando, 32 está restando y 45 está restando. Entonces, una estrategia posible es juntar los que están sumando, 67 más 19, ¿sí? Y juntar los que están restando. Que yo voy a estar restando 32 y restando 45, entonces podría en valor absoluto sumarlos. Claro. ¿Sí? Entonces esto queda 32 más 45, y entonces al resultado de esto lo voy a restar, y al resultado de esto le pongo paréntesis, pero no hace falta, es solamente para visualizarlo, ¿sí? Entonces voy a sumar los dos que están sumando, voy a sumar los dos que están restando, y al resultado lo voy a restar. Bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, acá hay que hacer 67 más 19. Eso da como resultado, en la última cifra seguro va un 6, y acá va un 8. ¿Sí? 86. 67 más 19, 86. 32 más 45, esto es 7 en la última cifra, porque es 2 y 5. Sí. Y 7 en la primera, porque es 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien, entonces el resultado de esta cuenta da 9, ¿sí? Que es el resultado de haber hecho toda esta cuenta. Toda esa cuenta tan larga, tanto lío para que dé 9. Exactamente. Pero bueno, hicimos varias cosas. Hicimos dos cosas. Primero miramos la generalidad y descartamos alguna parte de la cuenta que no hacía falta hacerla. Que por suerte era la parte más, entre comillas, difícil porque era el número más grande. Claro. Y después lo que hicimos fue agrupar los que están sumando, los que están restando y hacer la resta finalmente después. ¿sí? Perfecto, buenísimo. Otra forma de hacer esto, voy a hacer acá, esta fue una manera. Otra forma es la siguiente. Descartaría nuevamente esto, o sea, solamente nos podemos quedar con 67 menos 32 más 19 menos 45. Lo voy a copiar acá. Te dicto 67 menos 32 más 19 menos 45. Otra forma es ir en orden, que tal vez no sea la forma más conveniente, pero a ver, uno podría hacer 67 menos 32 y de acá sacar un resultado. ¿Sí? El resultado de 67 menos 32 sería 5 y 3, 35. ¿Sí? A esto le sumo 19 y le resto 45. Sí. Entonces ahora hago 35 más 19. Sí. ¿Sí? Esto da 54. 4 y 5. ¿Sí? Esto da 54 menos 45. 9. Y entonces 54 menos 45, el resultado es 9. ¿Sí? Bien, buenísimo. Son dos caminos. Hay veces que conviene uno, hay veces que conviene otro, porque por ahí las cuentas, viste que las cuentas que fuimos haciendo no quedaron igual. Digamos, yo acá sumé 67 más 19, acá sumé 35 más 19. A veces alguna de esas es más fácil que la otra y por eso conviene un camino frente a otro. Bueno, también Pero puedo hacer los dos para chequear, a ver si mi cuenta me salió bien. Así es. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando con este tema de los números enteros. ¿Qué son las variaciones? ¿Qué te parece si vemos material para aprender? Variación. Dada una variable como, por ejemplo, la temperatura o la posición, puede resultar importante conocer cuánto cambia esta y en qué sentido lo hace. A este número lo llamamos variación. Por ejemplo, la variación de temperatura indica si la temperatura aumentó o disminuyó y cuánto. La variación de posición en una ruta indica en qué sentido se dirige el móvil y cuánto se desplazó. Para calcular la variación entre un primer momento inicial y un momento final, efectuamos la resta del último momento menos el momento inicial. En símbolos, si llamamos x sub i al valor inicial y x sub f al valor final y llamamos delta x a la variación, entonces delta x es igual a x sub f menos x sub i. Veamos algunos ejemplos. Si una sustancia en un experimento tiene una temperatura inicial de 25 grados Celsius y al finalizar el experimento tiene una temperatura de 7 grados Celsius,
Entonces, la variación de temperatura delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso sería 7 menos 25, que es igual a menos 18. Eso significa que la temperatura de la sustancia disminuyó en 18 grados Celsius. Supongamos ahora que un automóvil ingresa en una ruta recta, en el kilómetro 60, y se desplaza hasta el kilómetro 45. Entonces la variación de posición delta X es igual a la posición final menos la posición inicial. En este caso sería 45 menos 60 es igual a menos 15. Esto quiere decir que el automóvil se movió 15 kilómetros en sentido hacia el kilómetro 0 de la ruta. Bueno, ahora va a aparecer el tema variación en las cuentas que vamos a hacer, pero primero quiero ver cómo sumamos un negativo, profe. Bien, para eso voy a borrar el pizarrón. A ver, sumar un número negativo es una operación y es un concepto bastante complejo desde el punto de vista abstracto. Sí. Porque los números negativos son complejos desde el punto de vista abstracto, ¿sí? ¿Qué significa? Porque como hablamos hace un rato, los números positivos está claro, o sea, es la cantidad de cosas. Pero los negativos son un objeto matemático, que claro, después uno les puede dar algún tipo de interpretación en la realidad, pero son un objeto, digamos, abstracto. Entonces, voy a poner un ejemplo para sumar números negativos. O sea, hago 5 más menos 2. ¿Sí? 5 sí, más menos 2. Sí. Voy a hacer esto en la recta numérica. Voy a hacer así. Entonces voy a marcar acá el 0, acá el 1, 2, 3, 4. Y voy a extender esto. 5. ¿Sí? Acá está el 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No marqué los negativos, pero se sobreentiende dónde está más o menos el menos 1, el menos 2. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo quiero hacer 5 más menos 2. Sí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, me paro en el 5. Y desde ahí sumo el opuesto de 2. Acá hay una cosa que me parece importante destacar. Acá hay un símbolo que es el mismo símbolo que usamos para restar, para hacer la operación de resta. El símbolo es el mismo, pero no está significando lo mismo acá que cuando hago una operación de resta. Acá estoy diciendo 5 más el opuesto de 2. O sea, el menos acá lo que simboliza es que este número no es el 2, es su opuesto. ¿Sí? Cuando sumamos el opuesto de un número entero, lo que hay que hacer es, en vez de correrse hacia la derecha, hay que correrse hacia la izquierda. Claro, hago lo contrario de lo que haría si ahí dijera 2. Exactamente, haces lo contrario a lo que haría si acá hubiera un número positivo. ¿Sí? Entonces, desde el 5 nos vamos a mover 2 para la izquierda, ¿sí? Porque este es el opuesto de 2, y entonces el resultado va a ser el número 3. ¿Sí? 5 más el opuesto de 2 es igual a 3. Bien, ¿te puedo hacer ¿De una acuerdo? cuenta un poco más compleja? Dale. 30 más menos 45. 30 más menos 45. La idea es exactamente la misma. ¿Sí? Sí. Voy a hacer una recta acá. Como son números grandes, nuevamente no voy a marcar 30 unidades, 45 unidades. Lo que voy a hacer es, marco el 0 acá, 30. Bueno, el 30 va a estar a la derecha, ¿sí? Porque es positivo. Y voy a sumar el opuesto de 45. ¿Sí? Voy a evitar decir menos 45 para indicar que ese símbolo menos está haciendo referencia a algo más, a otra cosa, no a la operación de resta. ¿Sí? Voy a sumar el opuesto de 45. Sumar el opuesto de 45 quiere decir que desde el 30, en vez de moverme a la derecha, porque acá hay un más, como este es un número negativo, me voy a mover hacia la izquierda. Entonces, moverse 45 para acá es, me muevo los primeros 30 y llegué hasta el 0, y me muevo 15 más, que son lo que falta para llegar a 45. ¿Sí? O sea que en menos 15, acá me moví 45 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces el resultado de esto va a ser menos 15. El opuesto de 15. Claro, perfecto. ¿Sí? Bueno, bien.
¿Y qué es la variación entonces? Ahora vamos a seguir con las cuentas, pero primero, ¿qué es la variación? ¿Qué es lo que veíamos en el video? Bueno, la variación es Sí. cuando... a ver, es la diferencia entre dos números enteros, en realidad. ¿Sí? Eso tiene implicaciones en la realidad. Por ejemplo, cuando uno quiere ver, no sé, durante el día, la temperatura más baja del día fueron, supongamos, 3 grados. Y la temperatura más alta del día fueron 22. Entonces, la pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿cuál es la amplitud térmica? ¿Cuánto fue la variación de temperatura en ese día? Entonces, Sí. lo que hay que hacer es la resta entre 22, que es el mayor de esos números, o el más alto, menos, había dicho 3, ¿no? La temperatura mínima. Entonces, 22 menos 3. Entonces, la amplitud térmica Sí. fue de 19 grados. Claro, yo por ahí me voy a ir de viaje a visitar a mi abuela Claro. a Córdoba. Y yo quiero Sí. saber si va a ser frío a la noche. Entonces miro, bueno, si la amplitud térmica es muy amplia, voy a tener que llevar ropa más de veranito y ropa más de Hay frío. lugares en donde la amplitud térmica es muy grande y hay Necesito lugares todo en los que tipo no. de Entonces, ropa, claro. el promedio de temperatura diaria no te sirve siempre. Claro. Depende del lugar en el que estás. Claro. Hay lugares donde la temperatura es muy, digamos, la diferencia de temperatura a la mañana y a la noche es baja y hay lugares en donde es muy amplia. Entonces es importante saber cuál es la variación Claro. en ese caso. Está bien. ¿Sí? Tengo más ejemplos para hacer Dale. ejercicios. Por ejemplo, tengo un experimento. Medimos que la temperatura al comienzo fue de 25 y al final fue de 5. ¿Cuál es la variación? Temperatura inicial 25 y al final me dijiste 5 grados. temperatura inicial 25 grados. Bueno, no estoy poniendo las unidades, ¿no? Esto sería grados centígrados. Y 5 grados centígrados también, así, grados centígrados. La variación se calcula siempre final menos inicial. Claro. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos haciendo 5, solo pongo los números, menos 25. Entonces 5 menos 25. Si quieren, podemos ubicar en la recta numérica. Cero. El 5 lo indico por acá. Menos 25. Estoy restando, por lo tanto me muevo hacia la izquierda. Como este es positivo, confirmo que me muevo hacia la izquierda. Entonces me muevo 25 hacia acá. Entonces los primeros 5 me faltan 20 más. Así que me muevo 20 más para acá. Y en menos 20 logré, acá me moví 25, ¿sí? Desde 5 hasta menos 20. Entonces el resultado de esto es menos 20. ¿Qué quiere decir? Que la variación fue de menos 20, o sea, menos 20 grados. El menos acá es esto que en la realidad lo que está indicando es que la temperatura bajó 20 grados entre su momento inicial y su momento final. Bien, Sí. perfecto. Tengo un ejemplo en el que hay que restar un negativo. A ver. Supongamos que un submarino se encuentra en la posición menos 300 metros al comienzo de una operación Sí. y termina en la posición menos 500. ¿Cuál es la variación de la posición del submarino? Entonces, esta es la posición inicial, esta es la posición final. ¿Sí? Vamos a restar un número negativo, que es algo que no hicimos hasta acá. Hasta acá sumamos negativos, pero restar negativo no, ¿no? Acá Claro. la cuenta que habría que hacer para pensar en la variación sería menos 500 menos 300. Acá pongo paréntesis porque evitamos siempre que queden dos símbolos de suma o resta iguales. ¿sí? Claro. No obstante, vuelvo a señalar lo que señalé hace un ratito. Hay noticias de color por acá. Lo que señalé hace un ratito, que acá hay 3 símbolos que son iguales. Si yo eso lo escribo en la computadora, es la misma tecla. Claro. ¿Sí? Menos, menos, menos. Sin embargo, este menos, ¿se ve el color? Lo puse en verde. ¿Querés? Ahí, si no, ahí tenés otros más claritos. Sí, mirá. a ver. Amarillo. naranja. Amarillo. Igual se ve perfecto. Estos símbolos, Sí. estos 3 símbolos que son iguales como símbolos, están representando 2 cosas distintas. Este y este están indicando el opuesto de. En cambio, el blanco está indicando la resta, la operación. Sí, son cosas distintas. Entonces, el opuesto de 500 menos el opuesto de 300. Sí. ¿Cómo ubicamos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Voy a hacer nuevamente una recta numérica. Voy a marcar el 0 por acá. Lo marco de aquel lado porque voy a trabajar con números negativos, entonces necesito tener lugar a izquierda del 0. ¿Sí?
voy a marcar el menos 500 en algún lugar. Por ejemplo, acá. Menos 500. Ahora, la operación ¿cómo es? Es a menos 500 le resto, si este fuera un número positivo, restar quiere decir correrse a izquierda. Ahora, como lo que estoy restando es un número negativo, restar va a implicar correrse hacia la derecha. O sea, ir en el sentido opuesto al que iríamos si este fuera un número positivo. Claro. ¿Sí? Entonces me tengo que correr 300 unidades hacia allá. ¿Sí? Por lo tanto, voy a caer en el menos 200. ¿Sí? Entonces, menos 500, me corrijo. El opuesto de 500 menos el opuesto de 300 da como resultado el opuesto de 200. En términos del problema, el problema era la variación de la altura del submarino. Yo empecé claro. en menos 300 y en el ejercicio el submarino llegó a menos 500. Entonces, ¿cuál es la variación? Claro, la variación es descendió, y el descendió en el lenguaje coloquial se ve en el signo menos ese del 200. Claro, ahí perdió metros, digamos. Claro, tiene menos metros al final que al comienzo. ¿Cuántos Claro. menos? Tiene 200 metros menos. Bien, Sí. y ahí tenemos un uso práctico de los números negativos. Absolutamente, sí, porque si no, no es que esto no se podría hacer con positivos, pero hay que estar metiéndole todo el tiempo, son 200, pero acordate que es para abajo, ¿no? El tener el menos 200 hace que no hace falta estar todo el tiempo recordando que se perdió o se ganó, porque el Claro. 200 el menos te lo indica. Bien, Sí. lo que tenés que saber es la propiedad. Mirá, te lo vamos a recordar en una placa, así lo tenés presente. Sumar un número negativo es equivalente a restar su opuesto. Por ejemplo, 10 más menos 3 lo puedes reemplazar por 10 menos 3 y te da 7. Restar un número negativo es equivalente a sumar su opuesto. Por ejemplo, 8 menos menos 4 es igual a 8 más 4, que es igual a 12. Exactamente. Bien. Esa es la síntesis de lo que hemos visto hasta acá, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que hicimos acá, ¿no? Restar el opuesto es lo mismo que sumar, finalmente. ¿Sí? Fue como hacer menos 500 más 300. Claro. Es equivalente a sumar en el sentido de que me Vas corro, para la derecha. me corro como si estuviera sumando. No en el sentido en que sumo los valores absolutos. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Se terminó ya la clase, pero quedó todo clarísimo. Me alegro. Bueno, nos vemos la próxima. Dale, la próxima. Todavía nos queda una clase antes de las vacaciones. Y recuerden que cualquier duda que les haya quedado de matemáticas, pueden ver todos los programas ya emitidos de Seguimos Educando en seguimoseducando.gov.ar. Y cualquier cosa, si quieren repasar, y acuérdense, ahí veíamos también el número de WhatsApp, 3262-6362. No se queden con ninguna duda, porque tienen un montón de maneras de resolverlas y de evacuarlas. Bueno, vamos a hacer un recreo y enseguida viene la profe de física con unos experimentos. Tenemos una nueva chance de volar todo con el experimento, ¿eh? Enseguida Seguimos Educando. Muy bien, se terminó el recreo. Llegó el momento de la clase de física y para eso está con nosotros y nosotras Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, ¿cómo estás, Ángela? Bien. Muy bien. Se vienen las vacaciones de invierno, ¿eh? Se vienen las vacaciones, sí, por fin. Bueno, descansar un poco Descansar. de la educación, pero trabajar un poco más en casa también. Sí, sí. Más trabajo con las niñas. Bueno, Pero muy bueno. bien. Con las tres niñas Con que las tiene tres Euge. niñas. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy, Euge? Bueno, hoy varios temas vamos a tocar. Sí. Vamos a hablar de los cambios de estado, nos vamos a concentrar en los gases, vamos a ver la relación que hay entre gas, presión, temperatura. Y vamos a hablar, ¿qué más? Porque son muchos. Y del efecto invernadero. Ah, Sí, perfecto. así que bueno, vamos a ir indagando en todos esos temitas. Bueno, ¿y con qué objetivos Bien. vamos a trabajar hoy? Bueno, conocer los estados de la materia, nos vamos a llevar ahí por ahí alguna sorpresita, poder estudiar la relación que hay entre la presión, el volumen y la temperatura en los gases, y ver qué función cumplen los gases para el efecto invernadero en la atmósfera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien. Que bueno, estado gaseoso, así que la atmósfera son todos gases. Perfecto. Bueno, empezamos con un breve repaso, entonces. Dale, vamos a hacer un pequeño repasito de los cambios de estado. Entonces, vamos acá a usar estas imágenes hermosas que tenemos acá. Nosotros, bueno, ya habíamos hablado un poquito nosotros Sí. en clases anteriores sobre cambios de estado. Teníamos el sólido,
el líquido y el gaseoso. Sí, estados de la materia, ¿no? Exactamente. En cuanto al estado sólido, las características que tiene el estado sólido es que las moléculas están bastante unidas, la fuerza de las uniones es bastante fuerte, tienen un pequeño movimiento de vibración, si se mueven muy poquitito. Entonces eso lo que hace es que tenga una forma propia y un volumen propio, se dice. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que caracteriza a una sustancia que está en estado sólido. Forma propia y volumen propio. Ahora, cuando hablamos del estado líquido, ya es como que están más distendidas las moléculas, entonces empiezan a tener un poco más de movimiento, ya no solo se limita ese movimiento a vibraciones, sino que empiezan a moverse un poquito más, están como un poquito más libres, pero el tema es que tienen el volumen sí va a ser propio, pues yo tengo 1 litro de agua, y luego tengo una botella de 1 litro, con una de 2 litros vamos a seguir teniendo 1 litro de agua, pero la forma que adquiere es la forma del recipiente que está conteniendo ese líquido. Claro. Tengo un tacho chiquitito, va a tener la forma del tachito, si tengo algo más grande o algo más alto, va a tener la forma de ese recipiente más alto. Claro. Así que esto pasa en el estado líquido. Y en el estado gaseoso ya ahí es el descontrol, donde ya tienen toda la libertad, se pueden mover libremente, y al moverse libremente lo que hacen es tratan de ocupar siempre todo el volumen que tengan. ¿Sí? De hecho, si estamos así al aire libre, andan libres por el mundo. Claro. Si no, bueno, tenés un recipiente cerrado, ocupan siempre todo el volumen. Así que bueno, esas son las Entonces características. no tiene volumen propio. No tienen ni volumen propio ni forma Ni forma propia tampoco. Adopta la forma del recipiente y ocupa el todo el volumen espacio. de todo el recipiente. Claro. Exactamente. Bueno, Perfecto. entonces lo que vamos a hacer, vamos acá a este Al cuadrito. cuadro, ¿no? Que se nos está claro, cayendo. se nos está cayendo el cuadro. Bueno, entonces esto es para caracterizar bien cada uno de los estados. En el estado sólido sí tiene forma propia, sí tiene volumen propio. El estado líquido no tiene forma propia, pero sí tiene volumen propio. Y el estado gaseoso no tiene ni forma propia ni volumen propio. Bien, si lo pensás te das cuenta, ¿no? Que pongo agua en una botella, toma la forma de la botella, pero ocupa el mismo espacio. En cambio, si pongo gas, ocupa más espacio cuanto más lugar tenga. Exactamente. Si lo pensás, sí, lo podés eso hay que razonarlo un relacionar. poquito y ya está. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadro para ver un poco qué pasa con estos cambios de estado. Vamos a recordar un poquito los nombres. Dale. Entonces tenemos el sólido. Vamos a poner que estamos hablando de cambios de estado. Entonces tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y vamos a ir, vamos a representar, vamos a poner los nombres acá. Cuando paso de sólido a líquido, que estoy hablando de la fusión. Cuando paso de líquido a gaseoso, que estoy hablando de la vaporización. Y cuando pasamos de sólido a gaseoso directamente, estamos hablando de la volatilización. Bien, estos cambios de estado los llamamos progresivos, los escribí con rojo, ¿por qué? Porque yo a medida que voy pasando de un estado al otro, lo que voy haciendo estoy entregando energía, le estoy dando temperatura, ¿sí? Voy aumentando la temperatura. Entonces, en este sentido, hacia allá aumenta la temperatura. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le estoy quitando energía, o sea, estoy bajando la temperatura, que es cuando vuelvo del gaseoso, el líquido y al sólido, que en ese caso son regresivos los estados. Entonces vamos a ir del gaseoso al líquido. Tenemos la condensación. Del líquido al sólido tenemos la solidificación.
por último, vamos del gaseoso al sólido con la sublimación. Y en este caso, lo que ocurre es que en este sentido, sí, disminuye la temperatura. Claro, por eso en azul. Claro. Es difícil escribir en pizarrón y hablar al mismo tiempo. Es Disminuye la difícil. temperatura, por eso en azul. Claro, por eso lo decimos en azul Y por acá esto es aumenta, por eso en rojo. Exactamente. Bueno, pero ahí tenemos todos los nombres de estos pasajes y cambios de estado. Los cambios de estado. Bueno, vemos material. Sólido, líquido y gaseoso no son los únicos estados de la materia, ¿sabías? Vamos a ver el siguiente material para enterarnos de que existen otros. A ver. La materia puede ser encontrada en diversos estados de agregación. Los más conocidos y observables cotidianamente son el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Otros posibles estados son los condensados de Bose-Einstein y condensados de Fermi, que dan origen a la superconductividad. El estado plasma se produce a altas temperaturas. Provoca que los electrones se separen del átomo y generen iones. No se necesita mucho calor para que se genere el estado plasma. La corona anaranjada que se observa a veces en la llama de una vela es el producto de la disociación e ionización de las moléculas del aire. La temperatura de la llama alcanza los 1000 grados centígrados, por lo que este plasma tiene baja densidad y temperatura. El aire está ionizado, por lo que si acercamos una carga eléctrica a la llama, podemos ver que la misma es atraída o repelida. Esto dependerá de la carga que se acerca. Los rayos y los relámpagos son plasmas a una temperatura de 27.000 grados centígrados. El plasma es el estado en el que se encuentra la materia que constituye los cuerpos más masivos del universo, las estrellas. El Sol es un plasma gigantesco, lleno de átomos de hidrógeno y helio, que han perdido total o parcialmente sus electrones como consecuencia de las elevadísimas temperaturas que en su interior pueden llegar a los 15 millones de grados centígrados. Algunos de los elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana nos permiten ver plasmas en acción. Este es el caso de los tubos de iluminación, las lámparas de bajo consumo y los televisores de plasma con grandes y delgadas pantallas. Estos últimos poseen millones de celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en un plasma que provoca que una sustancia fosforescente emita luz. Esta emisión de luz controlada permite formar la imagen que vemos en el televisor. Bueno, la verdad, toda una novedad para mí saber que existe este estado de la materia llamado plasma. Bien, bueno, genial, sí, es como medio sorpresivo porque siempre hablamos del sólido, líquido y gaseoso. Sí. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de los estados de la materia, de los estados en que en la naturaleza encontramos la materia, y justamente el plasma no es algo que ande dando vueltas por acá, que lo veamos todo el tiempo, más bien es un estado de la materia que se ve en el universo, digamos, Sí. afuera, pero también hay en la Tierra. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Es muy similar al estado gaseoso, ¿sí? Donde las partículas tienen libertad, no tienen forma propia, no tienen volumen propio, como dijimos en el estado gaseoso, pero lo que lo diferencia es que se dice que está ionizado, ¿sí? El plasma es algo que está ionizado. Entonces, bueno, y que lo que genera, acá por ejemplo tenemos un ejemplo de una lámpara de plasma, que este gas ionizado lo que a veces hace son líneas como tipo de descarga, como son en los rayos. Sí. Sí, bueno, a veces hace que se produzca esta descarga, pues justamente hace eso que está ionizado. Ahí arriba tenés, ¿no? El dibujito. Acá tenemos, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa para que se produzca este estado. Sí. Fíjate que nosotros acá en los cambios de estado dijimos, cuando yo voy pasando en estos cambios de estado voy aumentando la temperatura. Sí. Entonces cuando yo llego al estado gaseoso lo que digo, bueno, voy a seguir aumentando la temperatura. Sí. Entonces si yo sigo aumentando la temperatura, recordemos que ese aumento de temperatura estaba relacionado con el movimiento de las moléculas que si las tengo encerradas empiezan a chocarse. Cuanto más aumento la temperatura, más se van a empezar a chocar y se van a empezar a dar más fuerte.
fuerte. Entonces llega un momento que es tan fuerte ese choque que hace que se desprendan, ¿sí? Las partículas que forman el átomo. ¿En qué sentido digo? Como los electrones, ¿sí? Son los que giran alrededor del átomo, yo tengo el núcleo, vamos a dibujar por acá, tengo el núcleo del átomo y alrededor tenemos en órbitas girando las cargas negativas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a chocar, se empiezan a desprender estas cargas, ¿sí? Las cargas negativas que están alrededor del núcleo se van desprendiendo del núcleo. Entonces me van a quedar, por un lado me quedan, cuando pasa eso, el siguiente paso es que por un lado me quedan cargas negativas dando vuelta y por otro lado me quedan los núcleos que perdieron la carga negativa, entonces me quedan cargados positivamente. Entonces tengo cosas cargadas negativamente, cargadas positivamente, estos son iones. Entonces así se produce, acá tenemos el dibujito, el plasma es eso, ¿sí? Cuando elevo tanto la temperatura, se pudieron separar todas las cargas negativas de los núcleos, entonces tengo cosas positivas por un lado y negativas por el otro, ahí dando vuelta. Pero es similar al estado gaseoso en el sentido de que siguen teniendo libertad y no tienen ni forma propia ni volumen propio. Entonces, ahí tenemos otro dibujito a propósito del calor, ¿no? Claro, este dibujito está bárbaro porque, digo, bueno, paso del estado del sólido al líquido, líquido al gas, y del gas, cuando voy aumentando la temperatura, el siguiente estado es el plasma. ¿Sí? Acá en la Tierra, donde lo vemos, tenemos que pensar cosas que están ionizadas, donde hay iones, que eso es en la atmósfera. En la atmósfera hay una capa que se llama ionosfera. Ionosfera justamente porque está formada por iones. Y después, bueno, se da mucho las estrellas. Las estrellas tienen mucho plasma y como el universo tiene muchísimas estrellas infinitas, justamente el plasma es uno de los estados de mayor abundancia en el universo, aunque no parezca. Hay más, si te decís cuál hay más, sólido, líquido, gaseoso, plasma. Plasma, wow. Plasma por las estrellas. ¿Sí? Claro, wow, increíble. estrellas. Así que bueno, acá tenemos un cuadro. Sí, aquí le agregamos estado plasma. Claro. Y ahora, ¿cuál es lo que lo diferencia en realidad del estado gaseoso al plasma? Justamente esto de las cargas eléctricas. Entonces tenemos una nueva propiedad que puede tener un estado de la materia, que es que esté cargado eléctricamente. Tendríamos que llenar todo, ¿no? Vamos a llenar el cuadrito. Entonces, vamos. Con el estado sólido, que ya hemos visto, tiene forma propia. Sí. Decimos que sí. ¿Tiene volumen propio? Sí. Decimos que sí. ¿Y tiene cargas eléctricas? No. No. No tiene cargas eléctricas. Vamos con el estado líquido. ¿Tiene forma propia? No. Toma la forma del recipiente. Exacto. ¿Tiene volumen propio? Sí. ¿Cargas eléctricas? No. Tampoco. Vamos con el estado gaseoso. ¿Tiene forma propia? No. No. ¿Tiene volumen propio? No. ¿Tiene cargas eléctricas? No. No. Tampoco. Y vamos con el último, el estado del plasma. ¿Tiene forma propia? No. No. Dijimos que era parecido al gas. Igual que el gas. ¿Tiene volumen propio? No, entonces. Pero acá cargas viene eléctricas, lo que sí. la diferencia. Cargas eléctricas, sí. O sea que es el único estado de los que vimos que tiene cargas eléctricas. Exactamente. Bien. Así que bueno, un nuevo estado de la materia. Bien. Y hay otro estado, ¿no? Hay otro estado. Hay otro estado más. El estado de Bose-Einstein. Bueno, ¿Cómo se llama? hay otros más también, pero ya tienen todas las explicaciones, son con física cuántica, ya... Excede el objetivo de esta clase. Exactamente. ¿Cómo se llama este estado? El estado de Bose-Einstein. Bose-Einstein. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo está acá. tan lindo ese cuadro que da lástima. Listo. Bueno, a ver, ¿de qué se trata este estado? La idea es la siguiente. Hay partículas que se denominan bosones y fermiones, ¿sí? Por eso el estado de Bose-Einstein, por estos bosones. ¿Y qué característica tienen estos bosones y fermiones? Es que cuando yo bajo la temperatura mucho, lo que hago es que eso se acomode y vaya bajando. Viste que dijimos que los electrones están en órbitas. Sí. Entonces, si yo bajo mucho la temperatura, es como que estos electrones quedan muy ordenaditos en órbitas, en la menor órbita posible. ¿Qué pasa? Los fermiones quedan ordenados casi como si estuviera a una temperatura normal, porque hay un límite de electrones que me entran por órbita. En cambio, los bosones, no.
Los bosones tienen una propiedad que hace que bajen todos juntos a la menor órbita posible, al menor nivel de energía. Se quedan todos. Entonces, fíjate que lo que pasa, acá tengo unas pelotitas para contar A ver. lo que pasa. Entonces, imagínate que si yo tengo fermiones y los enfrío mucho, lo que van a pasar es que se van a ir ordenando en capas. Pongo esto para que no se salgan todas. Me quedan algunos abajo y otros se van ordenando por la capa de arriba. ¿Sí? Entonces tengo abajo y arriba. ¿Está bien? Sí. Entonces quedan ordenados así. Como pisos. Claro, como pisos de pelotitas. Ahora, en el caso de los bosones, cuando yo les bajo mucho la temperatura, me quedan todos juntos abajo. En el nivel energético más bajo. Me quedan todos ahí. Entonces, bueno, ¿esto qué propiedad hace que le dé a este estado de la materia? Primero, la primera condición es que baje mucho la temperatura. ¿Te acordás que hablábamos del cero absoluto? Sí. Que es la temperatura más baja que puede haber. Bueno, se produce a esa temperatura. Por eso también es un estado que no lo vemos así por la vida. Voy caminando y encuentro un estado Bose-Einstein. Claro. Y el tema es que la particularidad que tiene es que al quedarme todas las moléculas acá en el estado más bajo, fíjate que yo muevo y se mueven re fáciles todas. Sí. ¿Sí? Entonces, eso hace que le dé la característica propia de este estado, que es un superfluido y es un superconductor. Sí, superconductor porque deja que conduzca mucho la electricidad, no tiene límite para conducir, que generalmente los superconductores son a bajas temperaturas, y superfluido porque al estar todos ahí no tiene con qué ir frenándose y hace que fluya muy rápido. Claro. Entonces, bueno, esa es la característica de este estado y por eso lo pusimos acá, porque se produce, tenés que bajar al cero absoluto. Claro, es lo contrario al plasma, que dijimos que era seguir aportándole calor. Claro. Calor. Sí, le das aportando, le das... Al gas, al Acá estado lo que gaseoso haces- le seguimos dando calor. En cambio, Acá allá es lo que haces, contrario, lo es frío. bajás, lo bajás al cero absoluto. Ah. Y solamente es algo que se ve en estado cuántico, digamos, es un estado... No vas por la calle y te encontrás este estado. Claro, Sino que es un como estado... No. un estado que se crea sí. a través de la física. Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, que en el universo se En el encuentra. universo hay. Sí, entonces bueno, acá Bien. tenemos como un dibujito de todos los estados, sólido, Sí. líquido, gaseoso, el plasma, que está en las estrellas, bien dibujado, y el estado Bose-Einstein, que es a nivel atómico, cuántico, lo vemos. Qué interesante. Me gustan los dibujitos. Me Sí, gusta el están- plasma con están las lindos. estrellitas. Sí, sí, sí. Está bueno. Bueno, vamos a seguir hablando del agua, ¿eh? Vamos a ver material sobre el agua. Volvemos al agua, que es este material del que hablamos inicialmente, y vamos a ver los distintos estados a partir del agua. A ver. Algunas de las características más sorprendentes del agua tienen que ver con la temperatura. Una de ellas es que a temperatura ambiente el agua se encuentra en estado líquido, mientras que sus componentes, el hidrógeno y el oxígeno, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso cuando están por separado. ¿Cosa de mandinga? Sí, cosa de mandinga. También sabemos que cuando una sustancia se calienta, las moléculas que la componen tienden a moverse más rápido y ocupan más espacio, lo que se traduce en que la sustancia se dilate y tenga más volumen. Doctor, entonces cuando algo se enfría, las moléculas tienden a moverse más lentamente y la sustancia se achica. Efectivamente, pero el agua no cumple con esta regla. Cuando el agua se enfría a menos de 4 grados centígrados, las fuerzas de atracción son tan grandes que tienden a formarse puentes de hidrógeno superdireccionados, lo que hace que las moléculas tiendan a alejarse entre sí. Entonces cuando las moléculas tienden a separarse, aumenta el volumen del agua. Efectivamente. Cuando disminuye la temperatura por debajo de 4 grados, el agua ocupa más lugar que cuando está caliente. Y esto se mantiene cuando el agua se sigue enfriando hasta el estado sólido. El hielo ocupa más lugar que el agua líquida equivalente. Se dice que el hielo tiene una estructura abierta, es menos denso y por eso flota. Bueno, perfecto. Profe, quiero hacer experimentos. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento para ver los cambios de estado. Dale. Sí, entonces, bueno, vamos a ver agua. Tenemos agua en estado, acá en estado sólido, tenemos mucho hielo. Sí. Todavía no se empezó a derretir, así que lo que podemos ver, sí, es que se encuentra a 0 grados. Recordemos el problema de mostrale a la cámara calibrar. Ahí está, 0 grados. Que está a 0 grados, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que podemos hablar es de cosas que están relacionadas con estas temperaturas, que son con la congelación, con el punto de congelación, que tiene que ver cuando yo paso del estado líquido al estado sólido,
Y esa temperatura es una temperatura menor a 0 grados. ¿Sí? No incluyo el 0. Ahora, cuando yo hablo de la fusión, que voy pasando del sólido al líquido, eso sí ocurre a partir del 0 grado. ¿Sí? O sea, cuando hablo de congelación son menores a 0, y cuando hablo de fusión es a partir de los 0 grados, cuando paso del sólido al líquido. Perfecto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, ahora está en su punto de congelación, y ahora lo que vamos a hacer, fíjate que acá tenemos agua caliente, un poquito ya de agua caliente. Lo que vamos a hacer es vamos a poner un hielo acá, en esta. Sí. ¿Sí? Pongo el hielo en el agua caliente. Observa bien qué pasó. ¿Dónde está el hielo? Que no se hundió. Ah, ojo, flota. Flota. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner el termómetro para ir viendo. Bueno, fíjate que acá ya se ve, pueden marcar que va subiendo la temperatura rápidamente en el termómetro. Y el hielo se va haciendo cada vez más pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Y bueno, ahora la idea es esperar a ver para encontrar el punto de fusión. Perfecto. ¿Y por qué flota el hielo, profe? ¿Por qué flota el hielo? Si es agua y está en agua. Y sobre todo está en estado sólido. ¿Por qué flota? Recordemos esto, en estado líquido las moléculas están así como más separaditas, están más relajadas, y en estado sólido como que se aprisionan. Ahora, lo más natural sería que no pase esto, que esté flotando, porque no debería, o sea, debería disminuir todo ese volumen. O sea, debería disminuir el volumen. Se comprime. Claro, se comprime. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene un comportamiento particular. Cuando pasa del estado líquido al estado sólido, forma cristales, esos famosos dibujitos que vemos de los cristales redonditos, con puntitas. Sí, tipo la nieve, cuando dibujamos la nieve. Claro, entonces, ¿qué pasa? Esos cristales lo que hace es dejar espacios vacíos en el medio. Entonces, si vos juntás todos esos cristales que dejan espacios vacíos en el medio, en vez de ocupar menos espacio, ocupan más volumen. Entonces lo que pasa es que disminuye la densidad. Al ocupar más volumen, la misma cantidad que tenía en estado líquido ahora ocupa otro volumen, entonces disminuye la densidad, se hace como más livianito. Entonces por eso flota en el agua. Acá ya desapareció. Desapareció el hielo. Desapareció el hielo. Estamos calentando el agua. ¿Y cómo va la temperatura? Y estamos en 70 grados. Y eso que lo puse, ahí va queriendo. Bien, ¿y qué es lo que queremos ver en esta? Lo que queremos ver es si en algún momento va a llegar a los 100 grados para ver cómo pasa de un estado al otro. Igual esto medio lo habíamos hecho en la clase anterior, que vimos cómo hervía el agua y cómo se iba a 100 grados el termómetro, así que ya lo mostramos. Podríamos dejarlo ahí. Si en lo algún podemos momento dejar y nos llega, vamos al recreo, mostramos. y a la vuelta del recreo vemos si salió bien la experiencia. Se está calentando entonces. Estamos viendo si podemos comprobar que hierve a los 100 grados y cambia de estado al estado gaseoso. Ahora lo va a seguir explicando la profe, pero llegó el momento de hacer un recreo y enseguida seguimos educando, chequeamos nuestra experiencia y seguimos aprendiendo de física. No te vayas. Se terminó el recreo, pero acá nadie se movió del estudio porque estamos pendientes de lo que pasa con nuestra experiencia de física. Estamos midiendo la temperatura del agua a ver si llegamos a 100. ¿Cómo va, Euge? Bien, comenzó a hervir y llegó a los 100 grados, como correspondía. Y no pasó, que es lo importante también. No pasa de los 100. Hablamos, claro, no tiene que pasar de los 100. Perfecto. No debería, así que bueno, ahí está. Entonces vimos la vaporización, cómo pasaba de líquido a gaseoso, porque sale vapor, ¿no? Exactamente. Y vimos que esto del punto de fusión, del punto de ebullición y el punto de congelación, que son temperaturas, ¿sí? Tener claro que esos puntos son temperaturas y que cada sustancia tiene su punto de fusión, su punto de solidificación. Perdón, de ebullición. De ebullición, de vaporización. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver material sobre otra experiencia distinta que tiene que ver con las moléculas del agua y de la que enseguida vamos a hablar. A ver. Vamos a hacer una experiencia, pero para demostrar una curiosidad. Señor de acá, por favor, tome ese recipiente y colóquelo en el centro del hielo. ¿Cómo no, doctor? Procedo. A continuación, señor de allá, por favor, coloque una buena cantidad de sal sobre el hielo, cuidando que no caiga dentro del vaso. Sí, cómo no, doctor. Muy bien.
Excelente. Ahora, señor de acá, por favor, coloque un poco de agua destilada dentro del vaso. Sí, doctor, procedo. Muy bien. Señor de allá, por favor, coloque el sensor de temperatura dentro del vaso. ¿Y el sensor? ¿El termómetro quiere decir? El sensor de temperatura, sí. Sensor de temperatura. Perfectamente. Ahí está. Doctor, sí, ¿algo más? ¿Está todo bien? No, está todo perfecto, sí, todo muy bien. No, digo, como no nos dio ninguna otra indicación. Claro, no, es que olvidé decirles que hay que esperar 15 minutos. Ah, pero hubiera avisado. Sí, bueno, ahora podemos esperar un poquito más tranquilos, ¿no? ¿Trajo una revista? Como vemos, la temperatura del agua del vaso está en 1,4 grados bajo cero. Doctor, pero el agua que está dentro del vaso se encuentra en estado líquido. ¿No debería estar en estado sólido como el hielo? Debería, pero no está. Ahora, señor de allá, le pido de por favor retire el vaso del recipiente con hielo con mucho cuidado, sin agitarlo demasiado, y lo apoye sobre la mesa. ¿El sensor de temperatura queda ahí o lo retiro también? Déjelo puesto. Muy bien. Perfectamente. Ahora, señor de acá, le pido que tome un cubito de hielo y lo deje en el agua. Y esto se formó un cubito. Lo que pasó es que la temperatura del agua pura estaba por debajo de su punto de congelación. Al agregar un cubito de hielo, se generó una reacción en cadena, en la cual se fueron formando cristales de hielo alrededor del cubito que agregamos. Cosa mandinga, ¿eh? Sí, cosa de mandinga. ¿Y qué demuestra este experimento, Euge? Bueno, esto muestra que el cambio de estado brusco del agua en estado líquido cuando está a menos de 0 grado, que a veces puede ocurrir, sí. Cuando vos le introducís un hielo dentro de esa agua, ¿qué pasa? Los cristales que se van formando se empiezan a pegar a ese hielo y empieza a pasar como instantáneamente a formarse, a apilarse y a formarse el hielo. Qué bueno, Sí, súper interesante. está bueno, sí. Bueno, Sí, ¿y sí. cómo seguimos? Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el estado gaseoso. Dale. ¿Sí? Así vamos a borrar acá todo esto que estaba re bonito. Muy prolijo te salió el cuadrito, ¿eh? Muy bien. Y vamos a hablar de qué pasa en el estado gaseoso con la presión, el volumen y la temperatura. Y eso se responde con, no dejé el marcador, se responde con 3 leyes. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de las leyes de los gases. ¿Querés que mueva esto? ¿Tienes un poco más de lugar? Bueno, dale. Bueno, y con las leyes de los gases tenemos, bueno, ya dije 3 leyes. Vamos a empezar con la primera, que es la ley de Boyle y Marriott. Y esta ley lo que hace es relacionar la presión con el volumen. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un gas, y la condición que voy a tomar acá es que la temperatura sea constante. Entonces, si la temperatura no cambia, constante, escribí bien, sí. Si la temperatura no cambia, quiero ver qué pasa entre la presión que ejerce el gas y el volumen. ¿Sí? Entonces, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Y si yo disminuyo el volumen, la presión aumenta. Que es como bastante lógico. Fíjate Sí. que yo acá tengo un ejemplito. Tengo acá aire en un globito que metí Sí. acá dentro de la jeringuita. Y lo que voy a hacer ahora es voy a aumentar el volumen. Entonces, al aumentar el volumen, ves que el globo como que poquito se fue ve inflando. ahí? No sé Sí. si se ve. Como que se distiende. Sí, claro. Se relajaron las moléculas que estaban todas pegaditas acá. Cuando yo aumento, se distiende, es como que un poquito se infla. Entonces tiene menos presión adentro. Claro, entonces, ¿qué pasa? De esto sale la primera ley, que es la presión por volumen. Eso siempre me da constante. Siempre y cuando no cambie la temperatura, ¿no?
Acá siempre la temperatura tiene que ser constante. Y esto me da una constante. Entonces me da pie o me da lugar a poder estudiar un sistema gaseoso cuando inicialmente está a una presión y ocupa un determinado volumen, y después lo que yo hago es o cambio la presión, o varío la presión o varío el volumen. Entonces, si varío una de las dos, ¿qué va a pasar con el otro? ¿Qué valor puede alcanzar? O sea, lo podemos calcular. Claro. Entonces, eso lo podemos escribir de la forma, tengo un estado inicial que lo voy a llamar volumen 1, presión 1, y como siempre me tiene que dar lo mismo ese producto, eso tiene que ser igual a un estado final. Ahora lo voy a volver a escribir. O sea, que lo que me va a pasar es que presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, bueno, por ejemplo, de acá, de esta relación que tenemos acá, si yo, por ejemplo, tengo volumen 1, presión 2 y volumen 2, ¿cómo calculo la presión 1? Entonces, de ahí se desprende la fórmula que la presión 1 va a ser la presión 2 por el volumen 2 dividido el volumen 1. Ahora, por ejemplo, si yo tengo el volumen inicial, pero no tengo la presión inicial, por ejemplo, entonces para calcular, al revés, si tengo la presión y no tengo el volumen, de ahí se desprende que el volumen inicial va a ser el estado final por la presión inicial. Claro, dividido presión 1. ¿Sí? Eso es en el caso que no tenga los estados iniciales y tenga los finales. Claro. Y puedo tener, al revés, los dos estados iniciales y no puedo tener uno de los estados finales. Entonces, si por ejemplo quiero calcular la presión 2, ¿cómo lo voy a calcular? La presión 2 va a ser la presión inicial por el volumen inicial dividido el volumen final. Y si quiero calcular el volumen final, porque tengo la presión y tengo todos los datos del estado inicial, si yo quiero calcular el volumen final, me va a quedar presión inicial por volumen inicial dividido la presión final. Y ahí tengo las 4 expresiones, digamos, básicamente para poder averiguar cada una de las variables en cualquiera de los dos estados. O sea que el estado gaseoso no tiene volumen propio, pero tampoco es que se comporta de una forma errática, se comporta de una forma que la puedo calcular. Se puede calcular, que es lo que pasa. Súper interesante. Bueno, esta es la primera ley. Esta es la primera ley. Bueno, después tenemos la segunda ley, que es la ley de Charles. Estos nombres deben ser las personas que las enunciaron, ¿no? La ley de Charles lo que hace es relaciona el volumen con la temperatura. Sí. Y lo que dice Charles es que, algo lógico también, pensémoslo un ratito, si yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. Es recontralógico. De un gas, claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque acordemos que las moléculas se empiezan a expandir. Entonces, bueno, si tengo libertad para que aumente el volumen y se aumente solo ese volumen, cuando aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Generalmente ese es un dibujito. Cuando se explica esto es que en este caso estoy hablando del volumen y temperatura. Entonces, lo que hacemos es, cuando yo le doy más calor, tengo en un recipiente un determinado gas con acá un émbolo, como los que tienen la jeringa que se puede mover. Entonces, si yo a esto le doy más calor, lo que va a pasar es que ese émbolo va a subir. Claro. ¿Sí? Y así compruebo que ocupa más volumen. Exactamente. Perfecto. Y en este caso, lo que es constante va a ser la presión. Claro. ¿Sí? Que es la variable que no está. Claro. ¿Está? Bien. Perfecto. Y después tenemos la tercera ley, que la tercera ley es de Gay-Lussac. ¿Y a dónde la ponemos? ¿Querés que saquemos esto? Sí, vamos a sacar. La tercera. Y Gay-Lussac lo que hace es ahora relacionar la presión con la temperatura. ¿Sí? Y ahora me dice que cuando aumento la temperatura, también me aumenta la presión, que también es algo lógico. Si estoy aumentando la temperatura, al moverse más rápido, si las tengo encerradas en un volumen constante, mi constante ahora el volumen es constante,
acá esto me olvidé de poner que era constante. El volumen es constante, entonces es lógico. Y yo esto siempre lo relaciono, digo, imagínate algo que lo tengo encerrado. Al darle más calor, digo, bueno, le estoy entrando calor, se empiezan a mover más y quieren salir. Claro. Entonces empezás a empujar aumenta porque la presión. Entonces aumenta la presión. Bien. O sea que son todas formas de vincular la presión, el volumen y la temperatura. Y de esto, de todo esto, de Sí. estas tres leyes, de todo esto, no, de estas tres leyes, sale la ley, una ley general de los gases que te relaciona las tres. ¿Qué dice esa ley general de gases? Dice que la presión por el volumen dividido la temperatura te da una constante. Bien. ¿Sí? Esta es la ecuación general de los gases. Perfecto. Entonces vos podés estudiar teniendo los datos en el estado inicial, qué pasa en el estado final, si te falta un dato, o al revés. Si tenés los datos del estado final, ¿qué nos pasa en el estado inicial? Si tengo que Claro. calcular alguno de esos datos. Buenísimo. Me faltaría preguntarte qué es la presión. Bueno, ¿qué es la presión? La presión es, si lo definimos físicamente, es la fuerza que uno ejerce o que algo está ejerciendo sobre una superficie, sobre una unidad de superficie. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo fuerza sobre una superficie. ¿Sí? Eso es la presión. Fíjate que acá estamos hablando de la presión de los gases, es cuando los gases chocan con las paredes de algún recipiente, del recipiente que los está conteniendo, está haciendo presión. Perfecto. Bueno, muy bien. Con todos estos datos vamos a meternos en el tema presión atmosférica a través del siguiente material. La presión atmosférica, la presión ejercida sobre la superficie de la Tierra por la atmósfera, es de aproximadamente 1010 hectopascales. Quiere decir que la atmósfera ejerce sobre un cuadrado de 1 metro de lado de la superficie una fuerza de 101.000 newtons. Significa que la masa de aire sobre este cuadrado es de aproximadamente 10.000 kilogramos o 10 toneladas. Es como si 100 personas de 100 kilogramos cada una edificaran una columna humana, o se apilaran 10 automóviles sobre este cuadrado. La presión atmosférica se mide con un barómetro. En las industrias se utiliza el manómetro de cuadrante, pero cuando se necesita controlar procesos automáticos, se emplean transductores o transmisores de presión. En nuestra vida cotidiana es más común cruzarnos con un dispositivo para controlar la presión o tensión arterial, o este otro instrumento que sirve para calibrar las ruedas. Indispensable antes de salir a la ruta o dar un paseo por la ciudad. PSI, Pound Square Inch, o libra sobre pulgada cuadrada. Es la unidad que se utiliza para controlar la presión de los neumáticos. Los valores de presión de neumáticos para el uso en la ciudad varían entre 26 y 30 PSI o de 180.000 a 210.000 pascales. También se puede nominar como el doble de la presión atmosférica, 2 atmósferas. Son diferentes maneras de señalar el mismo valor. ¿Cómo sabemos si esta máquina dice la verdad sobre las cubiertas de mi auto? Otra vez los metrólogos tienen la respuesta. Se la conoce como balanza de pesos muertos y cumple una función primordial. Es el instrumento patrón que permite calibrar todos los dispositivos que miden la presión. Diferentes modelos para cumplir un mismo objetivo, que se conjugue presión con precisión. Bueno, vamos a hacer otro experimento. ¿Les gusta a los chicos, no, hacer experimentos en la clase? Les gusta mucho, sí, les gusta mucho. O sea, de hecho, son las clases más divertidas cuando Claro. están haciendo cosas raritas. Bueno, eso es divertida también. Hagamos otro. Bueno, A ver. vamos a ver si podemos determinar a ver, un experimento relacionado con las leyes que tenemos Sí. acá. Bueno, acá tenemos aire en la botellita, tenemos un gas, ¿sí? Claro. Y está, como que digamos, a un volumen relativamente constante. Entonces lo que voy a hacer ahora está a temperatura ambiente, a 20 grados, lo que voy a hacer, lo voy a poner en un recipiente, en el recipiente que tenía el agua caliente, el agua hervida. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a calentar el gas adentro de la botella. Aumenta la temperatura del gas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si cumple con las leyes, que si cuando aumenta la temperatura o aumenta el volumen, aumenta la presión. Claro. Sí, que debería pasar eso. Entonces A ver. vamos a ponerlo acá. Tenemos un gas en la botella. ¡Wow!
Bueno, por ahí ya con eso... Chan, chan, chan. Es Ya cambió de suficiente. forma el globo, se infló un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es, lo voy a poner en el vaso donde tenemos el agua con hielo, que A está el ver. agua fría. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si ponemos el hielo? El gas se va a enfriar. Exacto. Y el globito se empieza a desinflar. Se empieza a desinflar. Los tiempos de la televisión no son los tiempos de la física, No, pero no hay no. problema, estamos bien, es una clase. Igual ahí ya desinfló Ya vemos cómo se bastante. empieza como a desinflar un poquito y a Sí, inclinar, sí, sí. ¿no? Ya no está tan derechito. Ahí Ya va. se desinfló. Ya se desinfló. Ya podríamos decir que desinfló. Ahí está, mira, se empieza a arrugar y todo. Exacto. Ahí ya está. Lo dejamos ahí. Ahí está. Ahí está. Listo. Bien. En el agua caliente se infló y Exacto. se puso como más erguido y en el agua fría se arrugó y se cayó. Claro, entonces, bueno, está relacionado justamente con esto. Sí. Sí, con estas leyes, entre una mezcla entre la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, donde aumentamos la temperatura y claramente como daba lugar, aumentó el volumen y también, bueno, aumenta la Acá. presión, por eso... Aumentamos la temperatura, aumentó el volumen. La segunda ley que nos explicó Euge. Y acá aumentamos la temperatura y también aumentó la aumenta presión. por eso se, lo iba inflando. se infla Exactamente. y se para el globito. Exactamente. Bien. Bien. Y cuando disminuye la temperatura, lo opuesto. Cuando disminuye la temperatura, disminuye la presión, disminuye el volumen. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y tengamos en cuenta sí. que acá teníamos una masa de aire que era constante. ¿Sí? La masa de lo que tenía acá adentro no cambió en ningún Claro, momento. no le hicimos un agujerito para que entre No es y lo que salga. pasa cuando uno está inflando el globo, que le estoy tirando aire todo el tiempo. No, acá la masa era constante, la masa del globo. Claro, perfecto. ¿Y es lo mismo masa que peso? Ah, qué buena pregunta. No. A veces nosotros decimos, me voy a pesar y no, son cosas distintas. A ver, vamos a borrar acá un poquito para explicar. La masa está relacionado con la cantidad de materia que tiene un cuerpo, con la cantidad de, como decirlo así, de moléculas. ¿Sí? Sí. Cuanto más moléculas tiene, vamos a explicarlo fácil, tiene más masa. Y la unidad de masa se mide en kilogramos. Entonces, ahí viene la confusión. Porque uno llega, me voy a pesar y digo, peso 63 kilos. Es mi masa 63 kilos. ¿Sí? Entonces vamos a poner la masa es la cantidad de materia. O se relaciona con la cantidad de materia. Ahora el peso, ¿sí? Es la masa multiplicado por la gravedad. Peso es masa por gravedad. Vamos a escribir así, ahora voy a escribir la fórmula. ¿Qué significa esto? Que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hasta su centro, al centro de la Tierra. ¿Qué es la ley de gravedad? Ese es el peso. Claro, que está relacionado con la ley de gravedad. La ley de gravedad lo que hace es calcula la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos. Sí. ¿Sí? Entonces, el peso es eso. Es la fuerza con que la Tierra... Me atrae multiplicado por la masa. La fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos. Esta es como que sería la fórmula que la escribí así con palabritas. Equivale a decir que el peso es m por g. Donde g, ¿sí? Es una aceleración. Y es la aceleración de los cuerpos que caen, con qué aceleración caen los cuerpos. Este número sí Ahí. se sabe ya, el de la gravedad. Ese número se sabe, la gravedad es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso depende, se dice, en el planeta o en el cuerpo celeste donde esté, pues la Luna, por ejemplo, tiene una gravedad mucho menor. Claro. Entonces, si yo me voy a pesar a la Luna, voy a pesar menos, porque Claro. mi masa, cuando yo me peso en la balanza, mi masa es de 63 kilos. Pero mi peso lo tengo que multiplicar por la gravedad. Ah. Entonces, lo que pasa que, bueno, no vamos a ir a comprar y decirle
dame un newton de... Claro, de pollo. papa, qué sé claro, yo, de no papa, sé. un newton de papa, por Y favor. no me va a entender, dame un kilo. Estamos pidiendo masa, no el peso. Claro. ¿Sí? Pero son cosas diferentes. Claro. En realidad el peso es una fuerza y la masa es cantidad de materia. Claro, y Así esta es la decirlo. gravedad terrestre. Si yo quiero es la hacer gravedad esta de la cuenta en Tierra. otro planeta, me cambia este Te número. cambia este valor. Este es el valor que cambia, es el que define el peso. Por eso sí queremos vernos en la balanza que pesamos poco, nos vamos a pesar a otro lado. Bien, perfecto. Ya que hablamos de gases, ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero. Justamente a la Tierra lo que la rodea es la atmósfera, que es como un mar de gas. ¿Sí? Entonces, bueno, ese mar de gas lo que hace es, cuando pasa la radiación que emite el Sol, esas moléculas o esos gases que están lo que hacen es como retener la radiación que emite. ¿Por qué la retiene? Porque viene en una muy alta frecuencia, ¿sí? Vamos a un dibujito para que se entienda. Yo acá tengo el Sol, y acá tengo la Tierra, ¿sí? Y acá tenemos la atmósfera. Entonces vienen muy alta frecuencia, pero cuando esto la calienta la Tierra, que ya la Tierra vuelve a emitir radiación, lo hace como en longitudes más largas que no pasan a la atmósfera. Entonces rebotan y vuelven. Entonces, lo que hace el efecto invernadero es mantener una temperatura para que pueda haber vida en nuestro planeta. Sí, por eso es tan importante la atmósfera, digamos, porque una de las cosas es mantener la temperatura. Si toda la radiación que nos da el Sol se fuera, no la retiene la atmósfera, estaríamos a unos menos 18 grados centígrados. Menos 18 grados Sí, menos centígrados. 18 grados centígrados. Bueno. Entonces estaríamos medio en el horno. Claro. Medio en el horno, o decir, no, En la heladera, menos en la estaríamos. heladera. Exactamente. Y bueno, los responsables de esos gases de la atmósfera, tenemos el dióxido de carbono, tenemos oxígeno, tenemos ozono. Sí, hay diferentes gases que están en diferentes composiciones. Bueno, ¿vemos material sobre Dale. esto? Vamos a ver material sobre la atmósfera y sobre el efecto invernadero. A ver. La Tierra se calienta gracias a la energía del Sol. Cuando la luz solar llega a la Tierra, parte de esa energía es reflejada por las nubes o absorbida por algunos gases. El resto atraviesa la atmósfera y llega al suelo. Gracias a esta energía, las plantas pueden crecer y desarrollarse. El dióxido de carbono, que se encuentra naturalmente en la atmósfera, es el gas más importante del efecto invernadero. Las plantas verdes transforman el dióxido de carbono en oxígeno por el proceso llamado fotosíntesis. Los gases llamados de invernadero son los que absorben la energía proveniente del Sol y esto permite mantener caliente al planeta. Pero veamos este efecto desde el lugar que le da nombre. El invernadero. Dentro de un invernadero la temperatura es más alta que en el exterior, porque entra más energía de la que sale. Por eso llamamos a este fenómeno efecto invernadero. Sin el efecto invernadero natural, las temperaturas en nuestro planeta bajarían muchísimo, al punto que la vida no sería posible. Claro que todo debe tener una medida justa. Si estos gases aumentaran en grandes cantidades, retendrían demasiado calor y esto provocaría el recalentamiento del planeta. El calentamiento global no solo modificaría el clima, sino la geografía del mundo. Entonces, el efecto invernadero es algo deseable. ¿Y qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático está medio relacionado con el calentamiento global, ¿sí? Ahí tenemos una mezcla de conceptos. Sí. El calentamiento global lo que mide es la temperatura media de la Tierra, ¿sí? Que queda esta temperatura que queda acá encerrada, Sí. esa radiación. Entonces, el cambio climático depende de esa temperatura, porque resulta, el problema es que como si tenemos mucha concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Eso lo que hace es retener más del gas que tienen que retener, porque un poco sale de ese gas, tiene que salir, y si lo está reteniendo, hace que aumente la temperatura. Si aumenta la temperatura de ese gas, me aumenta esa temperatura media, y eso me produce que está generando un cambio. Acordate que esto es un gas que al aumentar la temperatura hace que se comporte diferente. Claro. Entonces, y justamente el clima depende del movimiento que tiene ese gas, el movimiento atmosférico. Entonces hace que haya un cambio climático por eso.
porque tengo más temperatura y tiene otro comportamiento la atmósfera. Ya no va a ser el mismo que tenía con la temperatura que tenía antes. Claro. Entonces, bueno, ahí viene el problema entre cambio climático y calentamiento global, que está ligado. Lo que pasa es que el cambio climático, además de depender del calentamiento global, depende de otros factores. Acuérdate que cuando vos hablas del clima, hablas de humedad, de presión, temperatura. Entonces, bueno, la temperatura está relacionada con el calentamiento global. Bueno, súper interesante. Se nos está acabando ya esta primera parte del año, Euge. Sí. ¿Qué vimos en física? ¿Qué vimos? Bueno, hablamos de energía, de la conservación de la energía, de las fuentes renovables y no renovables de energía. Hablamos del agua, de las propiedades del agua, del comportamiento raro que tenía el agua, los estados de la materia. Bueno, hoy que vimos las propiedades de los gases, el efecto invernadero, vimos el ciclo del agua en su momento, así que muchísimos temas. Sí, la verdad que sí. Bueno, felices mucho. vacaciones. Muchas gracias por todo, Euge. Bueno, de nada. Felices vacaciones a los chicos también. Sí, seguro. Bueno, nos despedimos de Eugenia, pero no nos despedimos entre nosotros porque enseguida, atención, tenemos un abanderado, alguien que representa a la Argentina y que, ojo, porque por ahí te puede abrir una ventanita a una futura vocación. ¿Quién te dice? Enseguida, seguimos educando. Ahora recreo, ya venimos. Seguimos educando y llegó el momento de una entrevista. ¿Se acuerdan de la sección Abanderados y Abanderadas en la cual entrevistamos a alguien que representa a la Argentina en el mundo? Bueno, tenemos un entrevistado muy especial. Él se llama Jerónimo Batista Butcher. Viajó a la India cuando tenía 15 años para representar a Argentina en una olimpiada, pero no es un deportista, Era una olimpiada de ciencias. En 2017 también representó a la Argentina en la Cumbre Mundial de Jóvenes del G20 y dio un discurso que dejó muy impresionados a varios líderes mundiales. Tiene 22 años. Para la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, es uno de los 100 líderes del futuro. Se llama Jerónimo Batista Butcher y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás? Gracias por recibir a Seguimos Educando. Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Bueno, contanos primero esa experiencia de las Olimpiadas de Ciencia, que seguramente tenías una edad parecida a muchos de los chicos que nos están mirando hoy. ¿Cómo fue que terminaste representando al país en una Olimpiada de este tipo? Sí, bueno, la realidad es que a los 12, 13 años arranqué a participar en distintas instancias del Programa Nacional de Olimpiadas, particularmente primero con las de Biología, después con Olimpiadas de Ciencias. Y bueno, la verdad es que en ese momento, primero tal vez para poder canalizar o continuar aprendiendo sobre temas que me despertaban un cierto interés, ¿no? Relacionados a la ecología, a la biología celular, a lo molecular, a la evolución, a pensar cómo funciona todo eso y entender mejor, y a partir de ahí, bueno, a partir de ese espacio y de encontrar esa posibilidad de no solamente, digamos, seguir aprendiendo y poder competir a través de eso, sino también conocer a chicos de todo el país que estuviesen interesados también en eso y ir avanzando en distintas instancias de los certámenes en los cuales se podía participar. Tuve la posibilidad después de, bueno, representar a la Argentina a nivel americano, a nivel internacional, en estas competencias que vos decías. Qué bueno, y fuiste a India, ¿no? Entonces. Así es, sí. En 2013 estuve en las Olimpiadas Internacionales de Ciencias allá, en la ciudad de Pune, y la verdad que también una experiencia increíble. Qué bueno. ¿Y qué era lo que te gustaba cuando estabas en el colegio? Ahora estás estudiando Ingeniería Electrónica y Biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? ¿Qué era lo que te gustaba, lo que te llevó por esta vocación? Bueno, la verdad que toda la parte científico-tecnológica siempre fue como lo que más me interesó inicialmente. En realidad como que había un montón de otros programas también en los cuales participaba, actividades extracurriculares, etcétera, pero siempre eso fue como algo predominante, y a partir de ahí, primero, tal vez como un acercamiento más hacia lo académico o hacia el mundo de la investigación a través de las Olimpiadas o de becas en campamentos científicos o en estancias también de esto de investigación de distintos periodos tal vez cortos para ir aprendiendo cómo funciona todo eso, y a partir de ahí también poder pasar también a lo más aplicado. Estuve en una orientación en la secundaria que era de tecnología de la información y la comunicación, donde era como que trabajaba con cuestiones de programación, electrónica, diseño, y pensando también en cómo aplicar todas esas herramientas con tanto potencial que te permiten generar tantas soluciones a cuestiones ligadas a los problemas reales que vivimos a nivel socioambiental. Qué bueno que siempre encontraste dónde estudiar, dónde canalizar tus deseos, ¿no? Hoy tenés un laboratorio también en la Universidad de San Martín.
Así es, bueno, a partir de un proyecto que arranqué cuando estaba terminando la secundaria, cuando estaba en sexto año, empecé esta iniciativa que es una alternativa a los vasos de plástico descartables, pensando en cómo evitar toda la contaminación que se genera con eso. Y bueno, fui avanzando con ese proyecto y hoy en día estudiando en UNSAM, en la Universidad Nacional San Martín, vengo trabajándolo, pude generar un espacio, un laboratorio de desarrollo para continuar avanzando con la idea y bueno, poder ir materializándolo, poder consolidar toda la parte tecnológica, empezar a articular con distintos investigadores, especialistas de distintas áreas y la verdad que bueno, fue un paso clave ese para poder continuar, ¿no? y pensar en escalar esta iniciativa. Qué bueno, son de algas los vasos, ¿no? Sí, es una alternativa a los vasos de plástico que, bueno, habitualmente es un producto que utilizamos por todos lados constantemente y lo empleamos por apenas instantes, lo tiramos y después contaminan eternamente. Y la alternativa esta que empecé a trabajar son unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables que están generados con extractos de algas. Y entonces de esa forma es un material que se puede descomponer naturalmente en menos de un par de semanas y entonces, bueno, se evita justamente toda esta contaminación que generamos hoy en día. Qué bueno. ¿Y en qué estado está esta investigación? Hoy en día, bueno, esto que te comentaba, a través de este espacio que pude armar en la universidad, la realidad es que fue acelerándose bastante toda la parte de ir optimizándolo, perfeccionar el producto en sí, y la idea es poder comenzar a implementarlo ahí en el campus de la universidad y después poder ir escalándolo. Obviamente esta situación particular, ¿no?, que estamos atravesando hoy fue como un freno en todo ese proceso que venía generando inercia, pero bueno, obviamente la idea es apenas se pueda ir retomando lo presencial, la parte experimental en el laboratorio, seguir avanzando con certificaciones y todo el proceso que tenía planteado para poder ir avanzando. Qué bueno. Y tenés también tu empresa que se llama Genco, que significa cambio en japonés, ¿no? Así es, sí, en sí ENCO es un espacio de desarrollo en el cual empecé como a darle un marco a todas estas iniciativas, todas como con un eje central en poder aplicar la parte tecnológica a cuestiones que tengan que ver con la sustentabilidad y bueno, y a partir de ahí principalmente ahora con foco en este proyecto, en Sorubí, después también ampliándolo a distintos ámbitos, la idea es seguir avanzando con eso. ¿Y cómo haces para hacer todo al mismo tiempo? ¿Para estudiar, para investigar, para tener también una pata comercial en tu idea? Sí, bueno, eso creo que es clave, ¿no? Poder pensarlo cuando uno tal vez quiere generar este tipo de iniciativas o un proyecto que quiere aplicarse. La realidad es que para que pueda generar ese impacto necesita ser sustentable en términos de que pueda mantenerse, que pueda continuarse, que pueda prolongarse en el tiempo y generar escala. Entonces eso es algo clave para poder trabajarlo y un poco, bueno, yo particularmente lo que busco es ir balanceando, ¿no?, la parte de los estudios, de poder seguir avanzando, sobre todo para aprovechar las distintas oportunidades que uno va continuamente buscando y que cuando se van logrando, bueno, poder aprovechar eso para que se puedan traducir eso en mejoras, ¿no?, en el proyecto y en lo que uno viene trabajando. Claro, sabés, Jerónimo, que este programa es para chicos de primer y segundo año de secundario, principalmente. Por supuesto nos miran otras personas también, pero siempre nos gusta hablar de vocación. Sí. ¿Hay dónde desarrollar la vocación? Los chicos que nos están mirando que digan, bueno, a mí también me gusta la ingeniería, me gusta la ecología. ¿Hay lugares donde estudiar esto en Argentina? ¿Hay espacios donde van a encontrar donde poder estudiarlo de forma gratuita? Sí, bueno, la realidad es que una de las primeras cosas que mencionábamos, el Programa Nacional de Olimpiadas, pienso que es un espacio esencial para que tal vez chicos que le interesen no solamente la cuestión tal vez científica o tecnológica, que hay varias alternativas, sino también de distintas otras disciplinas. Hay como un montón de espacios ahí que son organizados por distintas universidades nacionales distribuidas en todo el país que promueven eso y que ofrecen justamente un canal para que los chicos puedan aprender más sobre eso. Y por otro lado también, no sé, yo estuve en una escuela técnica, en la escuela ORT, pero después donde personalmente la realidad es que me ofrecieron un montón de acompañamiento y constantemente estar promoviendo que uno participara y se interesara y pudiese avanzar con todo esto. Pero por otro lado también en escuelas técnicas, en distintos espacios, la realidad es que siempre tal vez uno puede continuar insistiendo ahí para poder avanzar, para generar proyectos, que también es una forma muy interesante de aprender porque uno como que tiene un interés o un problema o algo con lo que está apasionado o con lo que está justamente enfocado y a partir de ahí es como que el proceso ese de aprender tal vez va por un camino distinto a lo habitual de las clases. Claro, está buenísimo. Y sabés que está bueno también de lo que nos contás que tuviste
unas cuantas oportunidades, pero también te las buscaste. Todo el tiempo estás diciendo, hay que ir a buscar, hay que, no sé, tener ideas, hay que imaginar, ¿no? Es como que uno también tiene que buscarse las oportunidades, no es que te van a venir a buscar. Sí, mantenerse en movimiento, eso creo que es fundamental, ¿no? Estar pensando que tal vez es algo que pueda aparecer y muchas veces inesperado, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de las cosas que vos contabas antes, yo a partir de esta iniciativa es como que empecé súper enfocado en la parte de, bueno, trabajar en una alternativa tecnológica, en unas máquinas, en pensar en esto y a partir de ahí enfocado en este proyecto que se abocaba a lo que es la contaminación plástica, parte de esta situación de crisis ambiental, ecológica que estamos viviendo. Después, a partir de ahí, llegó una posibilidad para representar a la Argentina en la Cumbre Mundial del G20 en Alemania y trabajar en un comité de cambio climático y incluso después ahí tuve la posibilidad de darle un discurso a Angela Merkel y todo eso como a partir de este primer acercamiento, de empezar a involucrarme con el tema y son cuestiones que tal vez pueden ir abriéndose cada vez más puertas y a uno le permiten seguir tal vez generando alguna contribución o tratar de aportar, ¿no? En distintos ámbitos, en cuestiones que son transversales y hacen al mismo objetivo. Claro, ¿y tenés expectativas, Jerónimo, de que tu generación tome más conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente, de articular mejor la productividad con la naturaleza? Sí, la realidad es que por suerte yo voy viendo que es algo que tal vez va creciendo bastante, donde se va viendo cada vez más compromiso y la realidad es que un poco pienso yo que se trata de conocer inicialmente para poder comprometerse y poder generar algún aporte, porque la realidad es que, por ejemplo, yo esta iniciativa, este proyecto puntualmente lo arranqué con una cuestión que era un hábito cotidiano, o el hecho de ver todos los días en la escuela, en los pasillos de la escuela, una escuela bastante grande donde había un montón de dispensers de agua y veía todos los días cómo los tachos de basura al lado de los dispensers terminaban rebalsando de vasos de plástico que se habían usado literalmente por apenas instantes, por segundos, para tomar un trago de agua y lo tiraban y eso se acumulaban montañas y montañas todos los días. Y pensando en eso, ¿no? en una cuestión tal vez que la tenemos tan naturalizada, tan internalizada, me puse a pensar, bueno, ¿qué impacto genera esto? ¿En qué se traduce? ¿A dónde van a parar todos esos vasos? Y empecé a ver que todos los años estaban generando más de 600 kilos de plástico, de residuos plásticos, solamente por usar este producto descartable en una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Wow. Te pones a escalar eso y es enorme. A nivel nacional tiramos más de 25.000 millones de vasos todos los años. A nivel internacional escala también exponencialmente y todo esto son residuos que después no pueden biodegradarse y van a terminar afectando ecosistemas, van a terminar incluso condicionándonos a nosotros porque es algo que después se transforma en microplástico que está presente, que vamos conociendo hoy en día, que está presente en el agua que consumimos, en los alimentos que nosotros comemos, también en el aire que respiramos incluso, y la realidad es que estamos ingiriendo en un promedio cada persona alrededor de 5 gramos de plástico todas las semanas. Es decir, es como si nos estuviéramos comiendo un vaso de plástico descartable todas las semanas con el acumulado de plástico que estamos ingiriendo. Y son cosas que tal vez uno no conoce o va aprendiendo sobre esto o va conociendo estas problemáticas o viviéndolas o también empatizando con eso y a partir de eso, bueno, la realidad o la respuesta que pienso que es lo más necesario que podamos generar es un compromiso, es una postura proactiva en entender que todas estas problemáticas se van agravando, se van acentuando y que necesitamos nosotros poder hacer algo al respecto y es fundamental esto que vos decías de que cada vez haya más conciencia y podamos continuar, ¿no? generando un avance conjunto para poder mejorar eso. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jerónimo, por esta nota y por esta charla. Re linda. No, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y todo lo mejor. Bueno, gracias. Mucha suerte con tu proyecto. Bueno, qué lindo, Jerónimo, cómo está buscando cambiar para bien el mundo en el que vivimos. Y bueno, a lo mejor te sirve de inspiración. ¿Quién te dice? Por eso es nuestro abanderado del día de hoy. ¿Qué te parece si leemos? Hablando de inspiración, Vamos a leer, porque sí, porque tenemos ganas. Mirá quién traemos hoy. Federico García Lorca, uno de los escritores más importantes de habla hispana, y vamos a leer algo suyo. Es verdad, se llama su poema. Él nació en España a mediados de 1898. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española en el siglo XX. Murió asesinado en 1936, un mes después del golpe de Estado con el que tuvo lugar el inicio de la Guerra Civil Española. Lo asesinaron en la Guerra Civil Española. Y escribía cosas así. Es verdad. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero.
¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Es cortito, ¿eh? ¿Quieren ver el dibujo? A ver si lo podemos mostrar porque se llama La careta que cae y la dibujó él. Federico García Lorca era gay, era homosexual en un momento en el cual era muy complicada la homosexualidad en España y por ahí tiene que ver con eso, esta careta que se cae y este amor tan doloroso, ¿no? Qué lindo, ¿viste cómo se aprenden cosas a través de la lectura? Bueno, genial. Hasta acá llegamos el día de hoy, ¿eh? Pero vos sabés que todos los días de 11 a 13 nos encontramos acá y también sabés que nos podemos encontrar a través de las redes sociales. Mira, en Instagram, @seguimoseducando. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos nuestra plataforma educativa en la cual encontrás de todo, los programas de televisión, los programas de radio, de Seguimos Educando, todos los ejercicios del cuaderno, bueno, muchísimo material y además no consume datos, así que si tenés un ratito libre también podés buscar algo para divertirte, ¿eh? WhatsApp 011-3262-6362. Ahí las y los profes te contestan todas las dudas que tengas. Son los profesores, así que les puedes preguntar cualquier duda que tengas con respecto al contenido del programa y a las currícula que tenés que estudiar. Y por último, leerencasa.seguimoseducando.gov.ar es la página donde te podés bajar todos los libros. Los puedes leer directamente desde ahí, desde la plataforma, o te los bajás para seguirlos leyendo después. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos. Mañana a las 11 nos volvemos a encontrar. Acá, en Canal Encuentro. Gracias. Chau, chau.